Voy a compartir pantalla para presentar nuestra tema de hoy. Ok, ahora vemos acá a Sara de- de Argentina, ¿verdad? Y otra gente de otros lugares que nos acompañan. Muy bien. Quiero empezar hablando de lo siguiente. El tema de hoy, que tiene que ver con la Alemania como un laboratorio de la modernidad y un espejo de la experiencia judía, se enmarca en algo que la universidad empezó a hacer hace unos 10 años, que son viajes culturales que hacemos con el propósito de promover el estudio de la rica herencia cultural judía en distintos lugares del mundo, combinando viajes con historia, pensamiento, arte y vida comunitaria. Ya hemos realizado más de 10 viajes a distintos destinos que han incluido Israel en varias ocasiones con distintos focos, Grecia, Italia, España, Portugal, Praga, Viena y Budapest, el último que hicimos, y también un viaje que realizamos ya con varios grupos a Alemania y Polonia. Estos viajes son parte de la estrategia académica y cultural de la universidad de promover un diálogo con el pasado y el presente por medio de el análisis de la rica herencia cultural que el judaísmo dejó en distintos lugares del mundo, ¿no? Ese es el objetivo. Si van teniendo preguntas o dudas, lo podrán hacer por medio del chat. Ahora, vamos a empezar con el tema de Alemania, que es el tema que nos convoca, ¿no? Y hablamos de la Alemania moderna, no hablamos de toda la rica y antigua historia de lo que eran los distintos lugares que hoy conforman Alemania, porque Alemania es un país relativamente tardío como tal, ya que van a ser a finales del siglo XIX recién, como un lugar unificado a partir de las acciones de Prusia de 1868, etcétera, que van a ir conformando la unidad de una serie de reinos y en un lugar unificado, digamos, liderado por Prusia, por la figura de Bismarck y lo que se va a llamar el Segundo Reich, que va a ir desde 1870 hasta 1914, en realidad 1918. Alemania no es solo un país, si uno lo toma en serio, es un cristal. En Alemania se refractan con una nitidez a veces demasiado poderosa las promesas y las catástrofes de la modernidad europea. Alemania fue el país donde la modernidad fue más rápida, donde los procesos de industrialización fueron los más rápidos de Europa, donde los cambios de un lugar provinciano como era Berlín a comienzo del siglo XIX pasó a ser a comienzo del siglo XX uno de los grandes centros culturales del mundo. Aquí la razón alcanzó algunas de las cumbres más altas: filosofía, ciencia, música, temas de organización de Estado, pero también mostró su rostro más oscuro cuando la racionalidad y todo el aparato del Estado se puso al servicio de la aniquilación. Y como ya ayer recordamos estos días el Día Internacional de la Recordación de la Shoah, instaurado por Naciones Unidas, como un día internacional, esto está conectado también con esto. Perdón. Para el pueblo judío, en particular, Alemania es algo más, es un espejo en el que la modernidad judía se miró con la esperanza y del que salió profundamente herida. Aquí floreció la Escalá, nace lo que es la ilustración judía en la figura de Moisés Mendelssohn, el proyecto de integración, de ciudadanía, de una cultura compartida. Aquí los judíos alemanes apostaron quizás más que en ningún otro lugar a ese Bildung, a esa formación con la alta cultura alemana y la pertenencia nacional que podría convivir, según ellos esperaban, con la identidad judía. Los judíos cultos del siglo XIX y XX internalizaron la cultura clásica alemana, Goethe, Schiller, Kant, la música, el romanticismo como un vehículo de emancipación, pero esa misma cultura nunca terminó de aceptarlos plenamente como alemanes.
Surgieron en Alemania las nuevas corrientes religiosas, incluyendo la ultraortodoxia, digamos, aunque fue un poco afuera en los límites de Alemania, pero nace en la ortodoxia moderna, el movimiento reformista, lo que va a ser el movimiento conservador posteriormente, o sea, y muchos movimientos también sociales y filosóficos nacen en Alemania. Se dieron nuevas síntesis entre tradición y modernidad. Debates acerca de la emancipación de los judíos, es decir, salir del gueto e integrarse como ciudadanos, asimilación, identidad, renovación, filosofía y al mismo tiempo también la tragedia que marcó a fuego la historia del pueblo judío en el siglo XX. Nosotros vamos a organizar a finales de abril un viaje cultural exclusivamente a Alemania. Y este viaje lo que se propone es una inmersión histórica y cultural en la Alemania, como dijimos, un gran laboratorio de la modernidad, donde ciencia, filosofía, arte, música, urbanismo, innovación se gestaron, pero también se desplegaron las sombras de la modernidad en una radicalidad terrible. Fue al mismo tiempo la cuna de figuras como Goethe, Schiller, Marx, Beethoven, Kant, Hegel, Einstein, Arendt y muchos otros, pero también fue el escenario del nacionalsocialismo y el origen de la Shoah. Por eso los programas que empiezan con Polonia están profundamente equivocados y tienen una narrativa, digamos, incorrecta desde el punto de vista histórico, porque el proyecto nazi no nace en Polonia, nace en Alemania. Fue llevado a cabo mayoritariamente en Polonia y en otros lugares de Europa Oriental, Bielorrusia, pero básicamente la ideología que lo lleva a cabo y el Estado que lo lleva a cabo es el Estado Nacional Socialista Alemán. Este viaje nos va a invitar a pensar en distintos temas acerca de las tensiones entre ciudadanía e identidad, integración y diferencia, confianza y vulnerabilidad, tensiones que hoy en día siguen siendo actuales para los judíos del siglo XXI y más allá, no solamente los judíos. Por eso, recorrer Alemania es recorrer un espacio de tensiones, un espacio de una gran creación y destrucción, de razón y de barbarie, de emancipación y exclusión, de memoria y de reconciliación, todo junto. Por ejemplo, si uno va a visitar la sede hoy en día de la Orquesta Filarmónica de Berlín, célebre por un director como von Karajan o con figuras, una de las mejores orquestas filarmónicas del mundo, en las afueras, al lado ahí, funcionaba el lugar de la 4T alemana, que quiere decir el lugar en el que se definió y organizó el exterminio de la población alemana considerada indeseable, enfermos, gente con distintos tipos de limitaciones. Ahí mismo, al lado, pegado al lugar donde hoy en día está uno de los grandes centros de la cultura musical en el mundo, en ese lugar funcionaba una casa que era la sede donde médicos, militares, ingenieros planificaron el proceso de eutanasia que asesinaron a más de 40.000 alemanes, no judíos, alemanes, o había algunos judíos, pero porque eran alemanes y tenían algún tipo de familiar con discapacidad, hasta que por distintos motivos fue parado. Vamos a recorrer en este viaje lugares emblemáticos de la historia alemana y judía del siglo XX, museos, memoriales, sitios históricos, que nos van a permitir, y no lo hablo en teoría, ya lo hemos hecho en más de 10 viajes de este tipo a distintos destinos, es una experiencia espectacular para poder dialogar y pensar sobre el papel de la memoria, la responsabilidad, la pedagogía histórica y la ética pública, observando también cómo la Alemania actual enfrenta este legado traumático y lo integra con tensiones y debates en su identidad democrática. Y también nos permite pensar la experiencia judeo-alemana en particular en diálogo con la historia europea, viendo cómo se entrelazan distintos elementos de estos temas.
Y quiero leer una cita de mi maestro, mi profesor, uno de los más grandes eruditos sobre los judíos alemanes, el profesor Paul Mendeflor, que fuera profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde lo conocí, y posteriormente también en la Universidad de Chicago, uno de los mayores expertos en el pensamiento judío alemán, en la obra de Martin Buber y de muchas otras figuras de ese tipo. Y él dice algo interesante, es el judaísmo alemán constituyó un laboratorio moral e intelectual único de la modernidad en el que las esperanzas de la emancipación, es decir, el otorgamiento de derechos a los judíos y los traumas de la exclusión se vivieron con una intensidad excepcional. Y el caso de la experiencia judía alemana es interesante porque no es un caso singular, no es un caso único en el sentido que solo tiene referencia a aquellos interesados en la vida de los judíos alemanes o la experiencia alemana, tiene repercusiones para nuestro día, porque no es un caso fallido aislado, es la intensificación paradigmática de la modernidad europea, donde se entrelazaron elementos, por un lado, de libertad y de integración, como la emancipación, el Bildung es ideal de formación de la alta cultura alemana, la ciudadanía, el universalismo, junto con el antisemitismo más radical y la ruptura. Por eso Alemania funciona como un cristal y un espejo, las dos cosas. El cristal es algo que nos permite ver a través de él y el espejo nos devuelve nuestra propia mirada, porque anticipa dilemas que después se van a generalizar en Occidente y al día de hoy el fantasma de estos dilemas sigue inquietando al mundo judío en particular y al mundo en general. Nosotros vamos a recorrer eh, en este viaje numerosos espacios. Interesante. Fíjense las paradojas. La modernidad, es decir, los nuevos estados nacionales, la industrialización, el capitalismo, todos estos procesos juntos, la nueva cultura, digamos, de la ilustración y del romanticismo y todas las combinaciones, prometieron a los judíos que podían dejar de ser un pueblo aparte, separado. La historia les recordó que seguían siéndolo a los ojos de los otros, a pesar del esfuerzo de integrarse dentro de esas propias culturas. Y aunque anclado en el caso alemán, esta figura del doble vínculo anticipa dilemas más amplios de la modernidad. Pertenecer a tradiciones particulares y a la vez a culturas universales. Por eso, el judío alemán es una especie de laboratorio de esta subjetividad moderna, en la que el ser humano pertenece a distintos círculos y marcos. Acá estamos viendo el techo de una parte de la nueva sinagoga que está en Berlín y que quedó una parte solamente, no quedó la sinagoga, quedó una parte de un lugar que siempre visitamos, muy impresionante, y cuando vamos a este lugar vamos a ver una foto única de uno de los personajes más famosos del mundo que todos ustedes lo van a reconocer si lo ven, pero que está en una actitud que nadie lo ha visto. Me refiero al señor Albert Einstein. Y acá está esa foto única que veremos en ese lugar. Berlín. El viaje empieza en Berlín y yo voy a combinar una parte conceptual acerca de Alemania en sí y los judíos dentro de Alemania y particularmente desde, digamos, desde la formación de la Alemania del Segundo Reich hasta el desenlace después de la República de Weimar y después del Tercer Reich y la actualidad. Entonces, el centro es Berlín. Berlín era un lugar diferente, es una Prusia, era un territorio muy peculiar, diferente de muchos otros lugares importantes en la cultura alemana, como Bavaria, con otros lugares más en el sur. Pero en Berlín, hoy en día yo digo, Berlín es un museo abierto y gran parte de ese museo tiene una señal de la cultura judía. Por ejemplo, nosotros en el viaje vamos a recorrer el Reichstag, el Parlamento, el edificio del Parlamento con su famosa cúpula. Eso fue incendiado justamente apenas los nazis suben al poder y ese incendio fue la oportunidad que tomaron los nazis para
eliminar la diversidad política, tomar el poder de una forma autoritaria, poner presos a los grupos no nazis, etcétera. Y hoy en día eso está reconstruido por un arquitecto judío que generó un espacio único de entender los lugares de memoria, poder, justicia, democracia en la propia Alemania. La Puerta Brandenburgo, un lugar central que durante mucho tiempo también marcaba la división entre el lado de Berlín Oriental, Berlín Occidental, el símbolo, el emblema más grande como el obelisco en Buenos Aires o como la Torre Eiffel en París es el centro, un lugar central que también tiene muchas conexiones con la historia judía y memoriales que están a pocos pasos, etcétera. Que está el famoso memorial del Holocausto que se hace en un lugar sumamente céntrico y que se llama el Memorial de los Judíos Asesinados y que nos confronta con la pregunta cómo una democracia recuerda su propio abismo. Berlín es una ciudad muy moderna, cabe en la famosa torre de la televisión que fue hecho de lo que era Berlín Oriental, un símbolo de poder y tecnología que hizo cuando era la República Democrática Alemana, la Alemania comunista después de la Segunda Guerra. Una ciudad con zonas con el río, etcétera, la ciudad de los museos, algunos museos extraordinarios. Esta es la famosa Puerta de Brandenburgo, ¿no? Que era una de las entradas al parque de Berlín y se paró después de la Segunda Guerra un lugar y es un lugar emblemático como un centro neurálgico de la política. Cerca están embajadas, hoteles que eran sedes de espionaje en la Guerra Fría, espectaculares. Esta es la cúpula del Parlamento, tal como se ve, que combina la forma clásica con la dinámica moderna. Vamos a estar, por supuesto, entender también el papel de Berlín en la Guerra Fría, que era uno de los grandes límites, y la famosa muralla de Berlín, que marcó el endurecimiento de la Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial entre las potencias triunfadoras, Alemania, Francia, Inglaterra y la Unión Soviética, y ese era el punto de unión de Berlín, uno de los puntos de cruce entre Berlín Occidental y Berlín Oriental, otro lugar muy emblemático durante la Guerra Fría, que marcó mucho de la historia moderna, incluyendo en América Latina, la crisis de los misiles en Cuba, creo 62, con Kennedy y Khrushchev y todo, tuvo que ver justamente en ese contexto de la Guerra Fría. Y este lugar era el símbolo de un mundo dividido que hoy en día esto nos ayuda a reflexionar sobre el mundo de hoy, porque hoy también vemos un mundo dividido en bloques que está buscando definir territorialmente y geopolíticamente quién está con quién y cómo. Todo eso, por eso es importante entender esas tensiones tanto ideológicas como geopolíticas que hubo en los años 60 y 70 y que hay hoy en día que estamos viendo una nueva reagrupación de estos límites y líneas en el mundo de hoy. Y todo eso se ve, acá está, ven el checkpoint Charlie, y ahí vamos a explicar cómo estaba dividida Berlín, cómo estaba dividida Alemania en cuatro partes, cómo estaba dividido Berlín en cuatro partes, y qué fue lo que pasó y cuál era el proyecto, que la gente no sabe, que uno de los proyectos dominantes era que no iba a haber más Alemania, ¿no? Y que tampoco Alemania iba a ser un país solamente agrícola. Se iba a quitar todas las industrias, iba a quedar solamente como un territorio agrícola para evitar que vuelva a ser de las suyas, como lo hizo en la Primera Guerra Mundial y después en la Segunda Guerra Mundial. De vuelta, ven a la ciudad con los museos, con los palacios, con la famosa torre de la televisión, que sigue siendo, es un mirador que se puede visitar y desde la zona también enfrente de una de las estaciones de tren que parte hacia la zona de Potsdam y otras regiones. Mencioné Potsdam, la antigua capital ahí de la zona de Federico, del emperador, el palacio para estar él
y ser el mismo, un palacio que solo podía entrar hombres, y salvo su hermana en un momento, ninguno, no podía entrar mujeres. Era un lugar especial donde el emperador quería ser el mismo. Ahí cerca, mirando acá al lugar a la derecha, aparece su tumba, muy simple, y la gente deja un objeto único, muy peculiar, que no son ni piedras ni flores, no voy a decir qué es, lo vamos a ver después y por qué se deja un objeto que nos va a parecer rarísimo, un lugar muy interesante. Y Potsdamoy, la parte clásica, es un lugar muy bonito turísticamente hablando, con cafés, con restaurantes, un lugar realmente muy interesante como tal. Tenemos gente de Carat, qué bueno, de Querétaro, de Puerto Escondido, me da gusto. Esto también forma parte de todo el complejo del palacio y todos los lugares en sus alrededores, ¿no? Algunos construidos con estilo chino, como este salón chino, y tenía su lógica y porqué. Aparte, esta época del año es agradable. Después en el curso vamos a viajar a un lugar que se llama Wannsee. Wannsee es un suburbio de Berlín, un suburbio para descansar, para pasar el fin de semana, un lugar que hay un lago tipo Valle de Bravo frente a México, pero más cerca, está a una distancia de 1 hora menos en tren. Y ahí hay dos lugares que hay que ver. Generalmente la gente cuando va a ir ahí ve nada más que la famosa casa de Banksy, que es, se dice y erróneamente, los que no conocen el tema seriamente, que ahí se decidió la solución final del pueblo judío, ¿no? Una reunión que duró algunas horas con jerarcas de distintos sectores de la política, de los militares, de los cuerpos de seguridad, de relaciones internacionales de Alemania, para ver el tema de la solución final del pueblo judío con números y las actas que debían ser destruidas. Por suerte hay dos o tres que sobrevivieron y gracias a eso se pudo reconstruir. Hay varias películas que se han hecho sobre esa reunión, pero y mucha gente va a Avance para ver este lugar, porque hoy en día es un museo, pero no van a ver algo que hay que ver antes. Nosotros sí lo vamos a ver, que es la casa Max Liebermann, uno de los más destacados artistas, eh, un gran pintor que era el símbolo de esta integración, porque era judío, y en su casa que se visita hoy en día, es un museo, es espectacular frente al lago. Ahí se reunía lo más, digamos, elevado de la cultura alemana en todos los sentidos, ¿no? Como tal. Y acá está el lugar visto de afuera, está este lugar que se visita, ¿no? El jardín, y de la otra parte da el lago, y hay algunos de sus cuadros que son un artista extraordinario. Pero después vamos a ir a ver también la casa de la conferencia Banzi, donde ahí, como dije, no se decidió la solución final como se dice a veces erróneamente. La decisión, y ahí vamos a entender y vamos a explicar cómo era la estructura de autoridad del sistema nazi. Ahí lo que se hizo fue, la decisión ya estaba tomada en los niveles más altos, jerárquicos. Acá estamos en el cuarto y el quinto nivel de autoridad dentro de la jerarquía del sistema nazi. Ahí lo que se planteó es cómo se implementa. La decisión ya estaba tomada. Lo que ellos tenían que hacer es, como buenos gerentes, cómo implementar esas órdenes de la forma más efectiva y solucionando los problemas que se creaban. Y es un lugar fundamental para entender la historia contemporánea. Y ahí se decidió todo de vuelta, sin gritos, tomando buenos licores y deliciosas comidas, en un lenguaje técnico y con decisiones frías. Acá está el lugar en invierno, así lo vimos hace 3 meses, estuve ahí, y estaba así el lugar con nieve. Esa es la parte exterior de este lugar, que era un casino de oficiales del ejército alemán que se usaba para este fin. Después vamos a ir a ver de Berlín, vamos a ir a Weimar. Weimar es un lugar famoso porque está asociado con la ciudad de Goethe, de Schiller. Ahí cerca también se llama Weimar porque ahí también es esta ciudad. Ahí se redactó la Constitución de Weimar, que es la primera república
eh, democrática que tuvo Alemania después de la guerra, de 1918 a 1933, fue el único periodo en la historia que Alemania tuvo un gobierno y una constitución verdaderamente democráticos, hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Y fue un intento de generar un nuevo espacio, de generar un nuevo modelo, pero cerca de ahí estaba Buchenwald, y vemos esa idea de cómo la alta cultura y la barbarie, que ya fue analizada por George Steiner y otros, en qué medida la cultura puede proteger o no de la barbarie. Y por eso es una advertencia a ese tema. Y como decía, la República de Weimar fue el primer experimento que después de la Primera Guerra Mundial surge. Fue un Estado nacido en crisis, con muchas divisiones, con crisis económicas, políticas, extremismo, y a pesar de todo fue uno de los periodos más creativos a nivel científico, a nivel artístico, musical, en una atmósfera violenta, trauma, extremismo político, agitación revolucionaria, donde va a nacer en ese contexto el nacionalsocialismo. Y todo eso lo vamos a ver, como digo, in situ, que tiene algo muy poderoso como tal. ¿No? Acá se ve parte de los lugares que vamos a ir a ver, como ven, típicas casas estilo alemán. Después vamos a ver también Nuremberg y Múnich, otras dos ciudades claves, que tienen mucho que ver también con la historia alemana desde la antigüedad. Nuremberg es una ciudad importantísima desde la cultura medieval y hay un centro muy bien conservado, más lo que va a ocurrir políticamente, donde se va a hacer la famosa reunión del partido nazi inmortalizada por la célebre, perversa genia del cine, Leni von Riefenstahl, en su famosa obra El triunfo de la voluntad, una de las obras de propaganda política más importantes del mundo, junto con El acorazado Potemkin de Eisenstein, dos obras fundamentales para entender el papel de la política, de los medios de comunicación y la manipulación de las masas. Y eso lo vamos a ver, el lugar donde se dio eso. Ahí también se hicieron los juicios después de la guerra, que ahora sale una nueva película, como ya se hizo una clásica en los años 60, 70, que hablan de en qué medida se puede juzgar y bajo qué argumentación esos crímenes como tal, y se visita el salón donde estuvo el famoso juicio que va a marcar un precedente histórico fundamental. En Múnich, vamos, que es también una ciudad fundamental, ya en otro universo cultural, ya no es Berlín, estamos en Bavaria, es otro mundo. Ahí fue donde realmente nace el nacionalsocialismo y hay un centro de documentación sobre el partido y cerca de ahí está el primero de los campos de concentración que se crea en Alemania, que es Dachau. Un campo que no era un campo de exterminio como los de Polonia, como Auschwitz o Treblinka, pero que funcionó en primer lugar con otro propósito, que era terrorizar a la sociedad, eliminar la oposición política, y va a ser el primer campo que desde el comienzo del gobierno nazi se va a utilizar como una herramienta para dominar y nazificar a la población. Está el famoso estadio de Múnich, que tuvo que ver también, donde ahí fueron las Olimpiadas, el famoso del 36, también filmadas por Leni von Riefenstahl, un lugar que tiene una riquísima historia también cultural y general. No solo nos vamos a focalizar en la dimensión judaica, obviamente que hay lugares que tienen un valor en sí mismo, independientemente de la vida de los judíos del lugar, pero va a ser un tema central, ¿no? Acá tenemos imágenes del centro histórico, ¿no? De los palacios que hay, como ven, había distintos reinos y distintos con una gran belleza de lugares, etcétera. Acá tenemos una visión de Dachau, que va a ser el modelo, la base del modelo después de campos de concentración que va a haber en Alemania, algunos importantes, como Sachsenhausen, cerca de Berlín, había de distintas zonas, y después los que se van a construir en la Polonia ocupada,
por motivos tanto geográficos como por la gran concentración de una alta población judía en esas zonas. Y este viaje va a durar 10 días, 10 noches. Y después hay gente que nos ha pedido que quiere continuar. Entonces después tenemos un anexo que es optativo, que es visitar una de las zonas más bonitas a nivel naturaleza y a nivel de ciudades típicas, que es la Selva Negra, ¿no? Un lugar muy famoso por la naturaleza, los paisajes, esos pueblos históricos, las tradiciones, ciudades medievales, viñedos, que permiten entender toda esa belleza. Y eso termina, el viaje termina ese ya en Alsacia, es decir, en la parte francesa, en una ciudad, como ven, este tipo de ciudades, de lugares, y termina en, digamos, ya en Francia, en la ciudad de Estrasburgo, que tiene que ver con eso. Entonces, como ven, estamos hablando de un viaje que es una experiencia de confrontación, de conocimiento, de explorar la grandeza y la miseria de la modernidad europea. Y sus implicaciones al día de hoy son sumamente poderosas. Entonces acá está el viaje, las fechas, el detalle día por día. Vamos a ir yo no dije todo el recorrido, vamos a ver más cosas de las que mencioné acá. Como tal, implica ver numerosos lugares sumamente interesantes que se van a ver. En Berlín también está la posibilidad, como hay libertad a las noches, de ir a algún concierto, ya sea de la ópera de Berlín. En Berlín hay 3 óperas que uno puede elegir, más la filarmónica, o sea, hay una cantidad de una oferta cultural enorme, muy rica y que vale la pena explorar. Si van teniendo preguntas o comentarios, por favor usen el chat. Esta es la base de nuestro viaje, que como les dije, no es solamente un viaje turístico. Tiene de turístico, tiene de diversión, tiene de disfrutar de las comidas, de los vinos, de la realidad, pero es un descubrimiento histórico con un lugar clave para entender la cultura contemporánea, incluyendo la nueva reconfiguración geopolítica del mundo actual, viendo lo que pasó en ese contexto en particular. Bueno, esto es básicamente el recorrido que tiene el viaje, y los que estén interesados, tenemos lugares, somos un grupo pequeño, eso es algo especial que hacemos, y lo que tiene de bueno este programa es que antes del viaje tendremos 3 clases en línea, alguna presencial y otras en línea, para poder dar más contexto de los orígenes de la historia de los judíos alemanes, el desarrollo, algunas de las principales figuras, qué pasó en la época moderna, qué pasó durante el Segundo Reich, que fue una época de gran desarrollo, expansión de la comunidad, qué pasa durante la Primera Guerra Mundial y la República de Weimar, qué va a pasar después con el surgimiento de los nazis y la toma del poder, y qué pasa con la Alemania después de la guerra, y hoy cómo Alemania intenta elaborar ese trágico pasado con más, digamos, con una seriedad y con una honestidad mucho más fuerte que la que han hecho otros países de Europa, y eso uno lo ve en múltiples ejemplos. Esto es simplemente una visión rápida de lo que va a incluir este viaje, ¿no? Bueno, acá está toda la información, la pueden encontrar, la van a encontrar en la página de la universidad, y ahí van a ver, a lo que quiero ver ahora, los nuevos. Sí, ahí están las fechas, esas son las fechas. Le diría que los interesados, acá tienen, ven, pueden copiar, tienen el folleto completo con toda la información de los interesados, tal, porque tenemos que, se va a llenar fácil. Hay 9 personas que ya nos pre-reservaron antes de que lo comuniquemos, y todavía no hemos salido, y queremos un grupo pequeño, no más de 22, 23.
hasta 25 personas máximo, pero ya hay 10 que prácticamente ya están, entonces no queda tanto espacio. Los interesados, por favor, tal. La condición que requieren es que puedan caminar. No hay actividad, digamos, difícil, no hay nada que sea arduo, no hay que subir montañas, nada por el estilo. Y ustedes pueden decir, yo voy al viaje en sí los primeros 10 días y me regreso, me quedo por mi cuenta, o me incorporo al módulo que son 4 noches adicionales para ver la Selva Negra, que ahí es más, digamos, de conocer una muy bonita bosques y naturaleza y pueblos pintorescos y toda esa tradición y viñedos de esa, una de las regiones más bonitas tal. Acá tienen el folleto, lo pueden copiar y ver. Está visto que es en finales de abril, del 20 al 20, no tengo ahora exactamente, acá les digo, sería, digamos, vuelvo a ponerlo y ahora lo van a ver. Si hay preguntas sobre esto, sobre aspectos de todo, o sea, termina el 29 de abril el viaje, ¿ok? El viaje cada uno llega por su cuenta. Nos encontramos todos en Berlín, ¿ok? Y el viaje termina en Múnich, que uno puede ir en tren en 2 horas, está en Berlín, si tiene que tomar el vuelo en Berlín, o puede arreglar el vuelo directamente desde Múnich, o si sigue todo el paseo desde Estrasburgo, también está muy cerca, son 2 horas en coche a Frankfurt, que es uno de los aeropuertos, el mayor aeropuerto de Alemania está en Frankfurt, ¿no? Y donde es más fácil hacer conexiones. Entonces, de Estrasburgo te puedes ir a París o te puedes ir a Frankfurt, que estás a 2 horas en taxi o en transporte, a 2 horas y media, en tren o otro transporte directamente, que hay transportes directos de la ciudad al aeropuerto. Entonces, básicamente esta es la propuesta. Como ven, se trata de explorar un marco histórico, cultural único, porque uno ve la moderna cultura alemana, la dinámica que tiene una ciudad como Berlín, una ciudad muy cosmopolita, una ciudad única, diferente al resto de las ciudades alemanas por su población, por esa ciudad que está abierta mucho más al mundo que otras ciudades que son más tradicionalistas dentro de la propia alemana, y un lugar con una cultura increíble. Vamos a visitar, por supuesto, el Museo Judío de Berlín, diseñado por Libeskind, un museo muy especial en su arquitectura que trata de captar lo que mencionamos antes, ¿no? Las contradicciones que tiene la experiencia histórica de los judíos en este lugar. Entonces, todos los que están interesados, por favor, les solicitaría que se muevan con rapidez hoy, digamos, mañana, el lunes, el martes, porque es probable, esperamos que tengamos ya el grupo y de vuelta, el viaje está sujeto a que tengamos el mínimo y está, como dije, la base del viaje son estos 10 días con mi guía y mi presencia permanente y después los otros 5 días que es un tour más de carácter más turístico, de relax, de disfrutar de, como decía, los bellos paisajes de bosques, de ciudades que tiene la Selva Negra. Y esto está enmarcado, como dije, en una experiencia cultural inmersiva, porque vamos a estar viendo todos los días, vamos a ver los famosos eh, marcadores, las piedras de tropiezo, como se llama en alemán, para que donde en cada lugar en Berlín, en muchas ciudades donde vivió una familia judía, dice quién vivía acá y qué pasó, y uno lo ve a lo largo de toda la ciudad, o en cada lugar uno ve comentarios acerca de qué pasó acá durante el nacionalsocialismo, y vamos a ver lo que queda del muro de Berlín, que hoy en día está todo famosamente pintado o sea, como ven, es un viaje que vamos del siglo XIX, o si ustedes quieren del siglo XIX, sí, del siglo XIX al siglo XXI. Hoy Berlín es uno de los centros culturales, científicos más avanzados del mundo, comerciales también. Vamos a parar en unas zonas de las más Mitte, que es como en el centro de Berlín, una zona muy bonita, llena de tiendas, de restaurantes, de lugares importantes, culturales, que vale mucho la pena. Y así vamos a estar en distintos lugares eh, como tales.
son hoteles de 4 estrellas, no son hoteles de lujo porque solamente estamos para dormir. No es que estamos ahí, estamos para dormir, desayunar y después salimos a disfrutar de nuestro recorrido, conocer, aprender y siempre nuestra experiencia con los grupos ha sido sumamente positiva, ¿no? La pasamos muy bien, se crean amistades que perduran más allá del viaje, tenemos interesantes conversaciones en el camión, en los lugares donde vamos caminando y viendo, como dije, hay que caminar, no es que, o sea, tiene que haber posibilidad de caminar, porque caminamos varios kilómetros al día, yendo de un lugar a otro, no es todo, no son caminos difíciles ni mucho menos, pero es un requisito que uno tiene que poder moverse. Y el viaje incluye los desayunos, todos los paseos, todas las guías, todo el tema. Lo que no incluye es una cantidad, hay algunas cenas incluidas, pero no, la mayoría no, y las comidas también. Generalmente tenemos un intervalo en el día que hay 1 hora y media, dependiendo a veces dos, dice, bueno, nos encontramos aquí, cada uno se toma un café o va a comer lo que le guste y quiera hacer. Eso es algo que son posibilidades interesantes que se dan. Como ven, es un viaje transformador. Realmente mi experiencia de varias veces de visitar fundamentalmente Berlín como antesala, es algo realmente fascinante. Realmente es una ciudad museo que eh, convive con eh, situaciones muy únicas que vale la pena verlo. El que no lo ha visto, es decir, le falta algo importante en su marco, digamos, cultural. Los que han viajado y conocen un poco estos temas, le faltaría eso. Y vamos a estar en los lugares. O sea, a veces la diferencia entre ver la foto o ver el tema es estar en los lugares. Lugares donde pasaron cosas maravillosas y lugares donde pasaron cosas terribles. Lugares que van a significar eh, grandes cambios, invenciones, desarrollos que hasta el día de hoy somos herederos de ellos, y lugares que tienen una historia muy dramática por lo que pasó en ellos. Y vamos a aprender acá cómo, si son posibles las reconciliaciones, si una sociedad puede transformar su pasado, si una sociedad puede construir un futuro diferente. Son preguntas que a todos nos hacemos y a todos nos acompañan. Y si bien hoy en día el mundo todo está puesto en un signo de interrogación y hay una enorme incertidumbre global en este mundo, conocer esta experiencia creo que vale muchísimo la pena, porque vuelvo al texto del profesor Paul Mendeflor en su libro, un libro extraordinario llamado German Jews, A Dual Identity. El judaísmo alemán constituyó un laboratorio moral e intelectual único de la modernidad, en el que las esperanzas de la emancipación y los traumas de la exclusión se vivieron con una intensidad excepcional. Con distintas variantes, estos fenómenos se dieron en otras ciudades, países y comunidades. Por eso es importante poder ver estos temas. Acá tienen el chat con cómo contactarse, lo pueden copiar y pegar para tenerlo o pueden encontrar la información a partir de mañana, estará en las páginas de la universidad. Como les ven, no es simplemente un viaje, es embarcarse en una trayectoria para explorar, digamos, uno de los lugares centrales en la experiencia histórica de los últimos 150 años de la historia moderna, ¿no? Como tal. Hay muchos temas más que ni los mencioné ni que van a ir surgiendo a lo largo del viaje, pero ahora sí, si hay más preguntas o dudas, adelante, no duden, tienen el chat que pueden plantear preguntas, dudas. Como ven, hay algunas que son cuestiones prácticas, ¿no? De los viajes, de los hoteles, de los precios, de los pagos, todo eso está en información allí, pero también puede haber preguntas sobre lo que planteé de este concepto de Alemania como un espejo y un cristal, ¿no? Que nos permite entender
muchas cosas, muchas contradicciones, ¿no? Como tal. La época del año es muy buena porque a nivel temperatura yo estuve hace 3 meses y estaba frío realmente. Ahí todavía no nevó, pero estaba frío y lluvia. Ahora ya es una época mucho más agradable para caminar, para pasear. Eso es importante porque vale la pena. Realmente los días son más largos, hay más luz, entonces eso también contribuye al clima, etcétera. Y hay múltiples opciones para pasear, para hacer shopping, para todo eso. Berlín tiene un nivel, digamos, de oferta cultural, científica. El que quiere puede estar cada noche en otra obra de teatro, concierto, ópera. Hay una diversidad enorme y, como ven, es en un momento en que el mundo está redefiniendo fronteras, está redefiniendo alianzas, está inquieto por toda una serie de fuerzas disruptivas, el lugar de la violencia, nuevamente como en los años 20 y 30 que se va a generar todo el clima con sistemas tanto fascistas, comunistas y todo lo que pasó. Creo que vale la pena poder utilizar este viaje como una forma de pensar el mundo en el que vivimos y qué queremos para nosotros. Entonces, esto es básicamente nuestra presentación. No sé si hay preguntas o dudas, con mucho gusto estoy para... Acá veo a alguien que preguntó algo. El itinerario, bueno, el itinerario ya lo vuelvo a poner porque nos piden conocer el itinerario. Ahora esperen que voy a poner el itinerario y lo comparto bien. El itinerario empieza acá. Empezamos en Berlín, el primero es Berlín, que se visita, a empezar la noche, hay que estar el lunes 20 ya en Berlín, ahí a la noche ya en el hotel, cada uno llega por el camino que quiere y como hay muchas opciones, y después empezamos ahí Berlín, seguimos Berlín y vamos a estar en otras zonas. Potsdam también es en las afueras de Berlín. Vamos a ver muchos lugares que tiene este lugar. Hay monumentos históricos, hay museos, hay lugares de todo tipo, la verdad. Vamos a estar en distintos lugares. Después vamos a estar, como ven, en lugares como Weimar, después Nuremberg y por último Múnich, que es donde termina el viaje. El viaje siempre está, digamos, lo bueno del viaje es que hay esas 3 charlas previas para darles más herramientas y más conocimiento y mi presencia a lo largo de todo el viaje en los primeros 10 días. Y después el que quiera, hay gente que nos ha dicho, ya que viajo, a Europa no es acá al lado, hay que viajar muchas horas, entonces queremos, ya que estamos, aprovechar más para conocer otras dimensiones de Alemania, la famosa Selva Negra, un lugar de ahí viene la famosa torta llamada Selva Negra de chocolate y otros productos muy sabrosos y los viñedos y la tradición gastronómica y cultural que hay en toda esta zona. Eso ya es se agrega como eh, un suplemento. Nosotros tomamos la inscripción y damos un plazo de 10 días para que completar el grupo. En caso que no se completa el grupo, se devuelve el 100% del pago. En caso de que el grupo se complete y se hace el viaje, ya ahí aparece las condiciones en el folleto de tema de inversión, pues nosotros vamos pagando a los agentes del viaje y hay partes que sí se pueden, hay devolución, hay partes y desde cierta fecha no hay devolución porque nosotros ya lo hemos pagado todo a nuestros agentes que organizan todos estos temas. No vamos a visitar Sachsenhausen porque vamos a visitar a Dachau, que es el primero de los campos, que son bastante parecidos, ¿no? Pero creo que emblemáticamente, yo estuve en Sachsenhausen, estuve ya en estos campos, decidimos por una cuestión que no se puede ver todo, porque si no tendríamos que irnos por 4 semanas, por lo menos, para ver, y tampoco todo, una parte más.
Entonces decidimos elegir otro porque mucha gente va a Berlín, pero va menos gente a Múnich y a Nuremberg. Entonces decidimos ir a Weimar. Entonces decidimos justamente ir a Dachau, que es un campo muy impresionante. En moneda mexicana creo que el euro está alrededor de 20. Te apagó mi computadora, pero aquí estoy. Así que bueno, lo básico ya se dijo. Mayor información, busquen bien el flyer, estudienlo, véanlo y con eso van a tener una idea de el programa y todo lo que implica. Me dio gusto estar con ustedes y para la Universidad Hebraica siempre es un gusto contar con su presencia y particularmente los que quieran y puedan, este viaje es una experiencia, créanme, espectacular. Los saludo afectuosamente y los saludo hasta el próximo webinar que realiza la Universidad Hebraica de México. Gracias y buenas noches, buenas tardes a cada uno de ustedes.